Muy buenas noches. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Felices? Muéstrenme esas caritas de felicidad. ¿Qué tal si miras al que tienes a tu lado? Yo te agradezco que le saludes. Míralo detenidamente. Quiero que lo mires a los ojos y le digas lo siguiente. Pero míralo a los ojos. Díselo mirándose a los ojos, porque uno nunca mira a los ojos, ¿no? Entonces, díselo mirándole a los ojos. El que empezó la buena obra en ti, la terminará. ¿Listo? ¿Y qué tal si buscas a alguien más? Puedes girar a la persona que está detrás tuyo, el que está al otro lado, el que está diagonal. Si eres más osado, puedes pararte y buscar otra persona que esté sentada en otro lugar. Y quiero que le digas lo mismo. Dile, el que empezó la buena obra en ti, la terminará. ¿Listo? Ahora les quiero pedir algo. Por favor, díganmelo a mí. Paula, el que empezó la buena obra en ti, la terminará. Amén. Amén. Yo lo creo. Y sé que Dios lo está haciendo en mi vida. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese proceso, de esa obra que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y eso que tú y yo acabamos de decir se encuentra en Filipenses 1:6. Eso lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Y él empieza a escribirle la carta a la iglesia de Filipo y lo primero que le dice es que se siente inmensamente agradecido. Que Pablo está agradecido con esa iglesia porque ha sido fiel, porque ha servido al Señor, porque ha sido súper juiciosa en la obra del evangelio. Y también le dice, y yo sigo orando por ustedes. Él era un precioso apóstol, mentor, que oraba y clamaba por su iglesia, por esa iglesia de Filipenses. Pero también dice, hay algo de lo cual yo estoy convencido, que el que empezó la buena obra en ustedes, la terminará. Pablo estaba convencido de esto y yo creo que hoy nosotros debemos salir de la iglesia, de este lugar, de este auditorio, convencidos de eso, de que si el Señor empezó una obra en nuestro corazón, Él la va a terminar. Amén. Estaba leyendo un texto estaba leyendo algunas cosas que quisiera contárselas a modo de introducción. Miguel Ángel fue uno de los grandes pintores, escultores y arquitectos de la época del Renacimiento. Él, luego de que fue construida la Catedral de Florencia, en el patio de la catedral quedó un pedazo de mármol. Entonces llamaron a un artista muy prestigioso de ese tiempo y le dijeron, por favor, necesitamos que tú conviertas este pedazo de mármol en arte, en algo, pero no queremos ver esa cosa ahí, vuélvelo en arte. Y este artista empezó con su cincel a tratar de darle forma, a crear algo en ese mármol que había ahí. Sin embargo, al pasar del tiempo no lo logró, no lo pudo hacer y desistió del trabajo. En 1501 Miguel Ángel empezó a trabajar en ese mármol. Le dieron esa tarea, él tenía 26 años y durante 3 años, muy juiciosamente, él cogió su cincel y empezó a esculpir algo. Pasados los 3 años, él entregó la obra, entregó a David, él esculpió a David. Y las personas que saben del tema dicen que ha sido la obra mejor esculpida que haya existido en todos los tiempos. Cuando él entrega la obra a los que conocen y los que estaban maravillados de su escultura le preguntan, queremos saber cómo hiciste para sacar de un solo bloque de mármol una obra tan perfecta. Y Miguel Ángel responde, David estaba dentro del bloque. Yo solo y lo que hice fue quitar lo que sobraba. Miguel Ángel entonces tenía esa capacidad maravillosa de ver con sus ojos algo más, ¿cierto? Que los otros ojos no podían ver. Todos veían un bloque de mármol que estorbaba en un patio, mientras que este artista veía una obra maravillosa. De la misma manera, iglesia, Dios, nuestro Señor, tiene esa capacidad
de ver algo maravilloso en nosotros a pesar de nuestra imperfección. A pesar de quién somos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de tus luchas, a pesar de todas esas cosas que están en tu cabeza con las cuales luchas a diario, el Señor ve el final y Él ve lo que puede hacer en ti. Él ve una preciosa obra de arte para su honra y para su gloria. El Señor pudo ver en una mujer inmoral, en una pecadora, una adoradora que deleitaría el corazón de Dios. El Señor pudo ver en Pablo, que era el perseguidor de los cristianos, un gran predicador del cristianismo. El Señor pudo ver en Pedro un hombre impulsivo, un hombre emocional, a un hombre firme que podía ser valioso instrumento para predicarle al pueblo judío. Y yo quiero que por un momento tú y yo podamos pensar, hagamos una lista mental, haz una lista mental de tus debilidades. Yo también voy a pensar en las mías. Pensemos en todas esas cosas de tu carácter, en todas esas cosas que son debilidad para ti. Y tenlas ahí, porque esas cosas por las que vamos a orar hoy, porque todas esas cosas, todo aquello que nosotros consideramos debilidad, que puede descalificarnos, Dios lo puede modelar y puede hacerlo una fortaleza y puede transformarlo para su gloria. Amén. Los hombres descalificamos, nosotros descalificamos todo. Y esta tarde hablábamos en un grupo de eso, que nosotros descalificamos a las personas por lo que vemos, su apariencia física, nosotros nos guiamos mucho por esas cosas. Entonces las mujeres queremos ser divinas y queremos estar flacas y queremos tener ese prototipo que el mundo nos dijo que teníamos que tener. De hecho, hasta ya escucho por ahí entre pasillos a los hombres decir que se sienten gordos. O sea que ya no es solo tema de mujeres, ¿no? Los hombres también luchan con sentirse gordos, que el bananito, que me siento que ya me aprieta, bueno, en fin. Pero todo eso sucede porque nosotros nos sentimos descalificados si no cumplimos este estándar de belleza que nos dice la sociedad. Nos sentimos descalificados si no cumplimos con los estándares profesionales que nos exigen hoy en día. No es suficiente con que tú seas profesional, tienes que estudiar más, ¿cierto? Tienes que hacer un posgrado, tienes que hacer un máster, te tienes que preparar para poder crecer en la compañía. Y nos sentimos presionados a cumplir esos estándares para poder ser alguien. Y siempre estamos compitiendo con eso. Siempre estamos temiendo el ser descalificados. Pero también muchas veces sentimos que somos descalificados por Dios cuando pecamos. Y quiero que pienses por un momento cómo te has sentido cuando pecas, ¿no? Se siente uno terrible, ¿no? El dolor profundo en su corazón, el deseo de huir y el deseo de decir, Dios, yo creo que... Es más, uno dice cosas hasta, yo creo que ni siquiera he nacido de nuevo. Alguna vez le escuché a alguien que tenía problemas con el alcoholismo y esta persona se emborrachó, llevaba mucho tiempo sobrio y cumplió años y sus amiguitos de la iglesia se les olvidó el cumpleaños y no lo felicitaron, pero todos los amigos que no eran cristianos llegaron a la casa a felicitarlo y se lo llevaron a rumbear y se emborrachó y llevaba buen tiempo sin tomar, pero ese día se emborrachó y luego llega a su casa y una de las cosas que le escuché decir es, Dios no pudo conmigo. ¿Y saben qué hizo? Abandonó al Señor por muchos años porque se sintió descalificado, se sentía que no le daba talla al Señor. Y hay algo que inquieta profundamente mi corazón y es sobre todo esto que les estoy hablando, porque muchos han abandonado la fe por sentirse así, imperfectos. Muchos han decidido no consagrarse y no servirle a Dios simplemente porque no se consideran lo suficientemente buenos, lo suficientemente perfectos y más bien se consideran sumamente pecadores como para prestar sus manos y servirle al Señor.
Y entonces vivimos vidas sedentarias en la cueva, escondidos, pasivos, autocondenándonos por el pecado cometido o por nuestras propias debilidades. Y lo que yo puedo percibir en estos últimos tiempos es cristianos agotados y frustrados, intentando ser perfectos, queriendo llevar una vida perfecta para agradar a Dios en sus fuerzas. Y cuando yo intento ser perfeccionado, ser perfecto, en mis fuerzas, eso se vuelve bastante gravoso y doloroso, ¿o no? Porque 15 días estoy bien e inmediatamente fallé. Quiero que me acompañes a Ezequiel 36, versículos del 26 al 28. Ezequiel 36, versículos del 26 al 28. ¿Lo tienes? Bueno, voy a leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando nosotros pensamos o hablamos de un pueblo rebelde, indiferente, desobediente, inmediatamente pensamos en el pueblo de Israel, ¿cierto? La Biblia nos relata durante todo el Antiguo Testamento que a pesar de haber sido un pueblo elegido, y esa elección no vino porque fuera el mejor pueblo del mundo, por sus virtudes, por su extensión, sino simplemente porque Dios un día decidió amar al pueblo de Israel y decidió cumplir un pacto que había hecho a su antepasado Moisés. Y por eso lo eligió, pero muy a pesar de eso, este pueblo vivía en un sube y baja de fidelidad con Dios. Por temporadas el pueblo de Israel era fiel, era adorador, era comprometido con Dios. Pero el otro tiempo de su existencia era indiferente, era idólatra y era infiel. El profeta Ezequiel dice algo maravilloso, algo que me parece precioso aquí, porque le da una promesa a ese pueblo que vivía en una montaña rusa de fidelidad y de compromiso con Dios. Y les dice: ¿sabes una cosa? Van a venir cambios en tu vida, porque voy a hacer dos cosas relevantes en este pueblo. Lo primero, les daré un nuevo corazón. Y dice la Nueva Traducción Viviente que ese corazón sería tierno y receptivo. En la Reina Valera dice un corazón de carne. O sea, el Señor quitaría ese corazón endurecido, ese corazón indiferente, ese corazón idólatra, ese corazón infiel, y pondría en el pueblo de Israel un nuevo corazón, un corazón sensible, receptivo a Dios, amante de su presencia, deseoso de Él. Y lo segundo que el Señor haría es que pondría su espíritu en ellos. Esas dos cosas traerían como resultado ¿qué? Obediencia. Porque el texto nos dice que luego que Él ponga su espíritu sobre ellos y les dé un nuevo corazón, ellos podrán seguirlos y el Señor podría asegurarse de que el pueblo obedecería sus ordenanzas. Y esto me parece maravilloso porque me gusta mucho que el Señor lo diga, porque la obediencia viene como resultado del trabajo de Dios en mi interior, no por mi esfuerzo a querer hacer las cosas bien. Ahora, hay cosas que tú y yo tenemos que hacer y esas cosas vienen por revelación. Entonces el Señor, tenemos cierta debilidad en algo y el Señor dice: entonces tú debes restringirte a hacer tal cosa, no veas televisión a altas horas de la noche.
Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿cierto? Pero el resto lo hace el Señor que trabaja en mí. Y yo dejo de ver esta televisión a altas horas de la noche y eso no es gravoso para mí. ¿Por qué no es gravoso para mí? Porque me fue revelado al corazón, porque me lo dijo el Señor. Y cuando Dios te habla, cuando Dios te revela nuestro interior, cuando realmente uno puede escuchar la voz de Dios hablándote a través de la palabra, al corazón, como Dios quiere hablarnos, es definitivo. Yo creo que todos ustedes lo han comprobado. Cuando alguien te dice no lo haga, cuando un hombre establece un mandamiento, cuando alguien lo enseña y tú lo escuchas, tú pones peros, cuestionas, o yo cuestiono también, y tal vez ni siquiera obedezca. Pero cuando Dios lo dice directamente a nuestro corazón, cuando al leer la palabra entiendo lo que Dios me está diciendo, uno inmediatamente corre a ser obediente y no se vuelve gravoso, porque ha sido revelado. Por eso la obediencia viene como resultado de esas dos cosas. La transformación del corazón, cuando Dios nos da un nuevo corazón, y cuando su Espíritu entra a gobernar y a reinar en nuestras vidas. Y lo que yo veo aquí en este texto es ese nuevo nacimiento que ocurre cuando la cruz es revelada al corazón del hombre y cuando nosotros nos rendimos delante de Él. Y cuando entendemos que necesitamos ser perdonados, que somos pecadores y que necesitamos un Salvador y un Redentor en nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se rinde delante de esa presencia de Dios, el Señor mismo se lo dijo a Nicodemo, ocurre un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento me da un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón también permite, y el Señor también me da su Espíritu que entra a morar en mí. Y por eso, cuando tú empiezas a caminar con Dios, siendo una nueva criatura en Cristo, todos los días de tu vida empiezas a ver los cambios de Dios en tu corazón. No somos iguales que ayer, ¿verdad? Dile al que tienes a tu lado, no soy igual que ayer. Quiero que miremos Isaías, vamos al libro de Isaías, capítulo 29, versículos del 12 al 14. Isaías 29, versículos 12, 14. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Esta era la condición del pueblo de Israel. Ellos técnicamente conocían el libreto. Ellos técnicamente sabían cómo adorar y cuál era la adoración que Dios le agradaba. Ellos sabían cómo eran las ordenanzas de los sacrificios. Ellos conocían la ley y la conocían porque ellos la recibieron de sus antepasados. Dios había establecido que debíamos contarle a nuestros hijos y a nuestra descendencia los mandamientos de Dios. Entonces ellos habían recibido toda esa información. Pero ellos solo tenían la información y ellos solo tenían las reglas en su corazón. Pero ellos estaban totalmente alejados del Señor. Por eso la Biblia dice, su corazón está lejos de mí. Ellos tenían una práctica sin corazón, ¿cierto? Una práctica religiosa. Esa era la condición. ¿Quién es el único que podía transformar el corazón del pueblo de Israel? Dios es el único que pudo transformar el corazón de ese pueblo y de muchos hombres del pueblo de Israel. ¿Quién es el único que pudo transformar la dureza del corazón del apóstol Pablo, que perseguía a cristianos, que era un acérrimo perseguidor de los cristianos que querían predicar la palabra y enseñar sobre Jesús? Dios, el Señor, fue el único que pudo transformar ese corazón. Porque Pablo en sus fuerzas jamás hubiera cambiado ni hubiera hecho lo que hizo
después de haber tenido su encuentro con el Señor. ¿Quién es el único que puede cambiar tu vida y la mía? Dios, ¿verdad? Él es el único que puede quitar ese corazón que a veces está endurecido por el pecado, que a veces está argumentado, que está justificando acciones y actitudes. Él es el único que puede entrar y transformarlo y hacer nuestro corazón nuevo. El Señor trabaja y su proceso lo hace en varias etapas. El primer proceso en el hombre es el proceso de conversión. Es cuando tú conoces a Jesús y hay esta transformación interior, ese nuevo nacimiento. Pero luego viene el proceso de nuestro carácter, y ese proceso, ¿cuánto dura? Toda la vida, ¿cierto? El Señor moldeando nuestro corazón, transformando nuestro carácter, trabajando en nosotros. Es el proceso de corrección, es el proceso de moldeamiento. Es el proceso de mostrarnos nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Es un proceso de desintoxicación. Porque nosotros llevamos muchos años viviendo sin Jesús. Nosotros llevamos muchos años viviendo a nuestra manera. Nosotros llevamos muchos años viviendo bajo la conducta y los parámetros del mundo. La cultura nos dijo cómo vivir. Nuestra familia nos enseñó cómo vivir. El colegio nos enseñó cómo vivir. El vecino nos enseñó cómo vivir. ¿Quién nos dio educación sexual? El colegio. Algunos los papás, ¿cierto? Bueno, yo tuve el privilegio que mi papá me enseñó a mí eso. Él se sentó y me explicó. Pero hoy tú ves que los papás no se atreven a hablarle de sexo a sus niños, no saben cómo hacerlo, les da pánico y prefieren que el colegio les enseñe. ¿Y cómo enseña el colegio? No enseña la verdad de la palabra de Dios. El mundo no enseña la verdad de la palabra de Dios. Tal vez el amigo no te enseñe lo que dice el Señor sobre todas las cosas de la vida. Y cuando tú estás en el proceso y en las manos de Dios, que es ese artista que está modelando nuestro mármol, entonces Él tiene que empezar a desintoxicarnos y a sacar todo eso que aprendimos a lo largo de tantos años que va en contravía del Señor, de su palabra. Amén. A medida que comienza el proceso de moldeamiento, podemos decir, como dijo un teólogo, John Newton: no soy lo que debería ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que anhelo ser, pero gracias a Dios no soy lo que fui. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto el paso de la mano del Señor sobre sus vidas? Amén. Entonces quiero que lo repitas conmigo. No soy lo que debería ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que anhelo ser. Pero gracias a Dios no soy lo que fui. Porque Dios sigue con su cincel trabajando en nosotros. Y amén por eso, ¿cierto? Porque Él se empecinó en trabajar en nuestro corazón. Él se empecinó en trabajar en nuestro carácter. Y duele, porque no es fácil el cincel de Dios en nuestras vidas. Pero gloria a Dios por el moldeamiento y por las manos de este alfarero. Porque todos los días vemos el fruto de su mano sobre nosotros. Tú y yo a lo largo de la vida seguiremos siendo débiles. El que diga que es perfecto está mintiendo. El que diga que no peca está mintiendo. Todos nosotros podemos llevar 30 años en el cristianismo. Podemos predicar la palabra de Dios. Puede ser un hombre ordenado pastor, pero todavía sigue luchando con áreas de su vida y Dios sigue modelando su carácter y sigue teniendo debilidades. Seguimos siendo débiles, seguimos negociando nuestros principios porque siempre nos vemos enfrentados a la tentación. Y créeme que no siempre estamos poderosos y en victoria para decirle a la tentación que no. A veces simplemente cedemos a la tentación. O cuando no se nos sale una mentira, porque es más fácil mentir que confrontar la verdad y decir la verdad. Así cueste lo que te cueste, ¿cierto? Más fácil es mentir. Y en esas pequeñas cosas es donde nuestro carácter empieza a ser formado, ¿cierto? En la mentira, en la envidia,
En esas pequeñas cosas Dios sigue todavía trabajando en nosotros y en muchas otras cosas más. Bueno, seguimos luchando con nuestra carne y seguimos siendo seducidos por el pecado. Y por eso la necesidad de una vida consagrada, la insistencia de Dios de una vida con Él, de una vida de oración, de amar su palabra. Porque es que la palabra es la promesa, es la herramienta para contrarrestar el tiempo de tentación. Cuando llega el pensamiento, yo puedo refutar ese pensamiento que me llega con la palabra de Dios, ¿cierto? La oración es la herramienta maravillosa. No sé si se diga herramienta, suena como feo, ¿cierto? Es como el ir al Señor, el buscar al Señor. Es la oportunidad que yo tengo de ir a Dios y decirle: Señor, sálvame porque estoy siendo tentada. Ayúdame porque no quiero mentir. Ayúdame porque siento envidia. No me quiero sentir así. Tengo envidia de tal persona y no me quiero sentir así. Por todas estas cosas, Pablo manifestaba también que muy a pesar de ser un hombre de Dios que predicaba la palabra, transformado por el Espíritu Santo, era un hombre que era débil. De hecho, 2 Corintios 12:9, si quieren tomen nota, no lo busquen, dice: cada vez él me dijo, y él hablaba de que el Señor le decía: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y sabes una cosa, yo sé que ya tienes la lista de tus debilidades, ¿cierto? Porque ahorita la hicimos. Pensamos más o menos en cuáles son las cosas en las que luchamos a diario. Esas debilidades tenemos que llevarlas a Jesús. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos cambiar, pero como Pablo podríamos decir: me basta su gracia, porque es el poder de Cristo quien se perfecciona en mis debilidades. Es Cristo quien sigue trabajando en mi corazón, modelando mi conducta hasta que yo llegue a obtener la victoria sobre esa área en la que yo soy débil. ¿Cómo debo yo mirar y enfrentar mi debilidad? No puedo bajar la cabeza de Cristo. No puedo quitar la mirada de Cristo. Y eso es lo que hacemos a veces nosotros cuando pecamos. Nos escondemos del Señor. Y miren, estaba pensando en que cuando uno peca, ¿cuál es la actitud de uno cuando peca, no? Y uno siente que no quisiera como enfrentarse a Dios, o a veces hasta orar es difícil porque qué pena ir a Dios. Y a veces como que nos escondemos. Y pensando en todo esto me acordé de un personaje de una película que se llama Quasimodo, ¿sí? Del jorobado de Notre Dame. Yo no sé si ustedes han visto la película. Y Quasimodo es un hombre especial. Y es especial porque es un niño que tiene una joroba. Y aparte de eso, su rostro es desfigurado. Está tan desfigurado que él no ve por un ojo porque la desfiguración le tapa un ojito. Entonces él solo ve por un ojo. Y él es hijo de una gitana. Y él es abandonado. Y entonces él toda su vida vivió en Notre Dame. Y él era el encargado de tocar las campanas de la iglesia. Ese era su trabajo. Pero como lo había hecho toda la vida, se había vuelto sordo. Era medio sordo también, porque el golpeteo de las campanas fuertes en su oído le habían quitado audición. Quasimodo era odiado por todo París porque la historia se desarrolla en París por sus deformidades. ¿Y sabes qué hacía Quasimodo? Se escondía. Él cogía sus debilidades y las ocultaba, y él permanecía siempre escondido en la catedral porque necesitaba ocultar sus defectos. Él huía de la gente para no sentir rechazo. Y sabes que eso es lo que tú y yo hacemos a veces cuando pecamos. Somos como Quasimodos, que nos ocultamos de Dios. A veces preferimos decir, como dijo esta persona que les conté: Dios no pudo conmigo, mejor me alejo, mejor no oro, mejor me voy para el mundo a mi antigua manera de vivir.
Tal vez pensamos que la mejor forma es hacer caso omiso de lo que pasó, y a veces porque ni siquiera vemos la consecuencia inmediata de nuestros actos. Pero déjame decirte algo. Jesús no vino por superhombres espirituales. Jesús vino por el debilucho que no sabe, que le duele, que está roto y que peca. ¿Sabes de qué era acusado Jesús? De sentarse y de partir con los publicanos, que eran odiados por la sociedad porque eran los torcidos de la época. Se habían vendido a Roma y cobraban impuestos. Él departía con las prostitutas, con esas mujeres de conducta dudosa que el pueblo rechazaba, porque para ellas era la salvación. Así que de la misma manera, cuando tú y yo pecamos, ¿sí?, somos como ese publicano, como esa prostituta, como ese hombre débil de la época de Jesús, del cual el Señor tiene misericordia. Es por ellos y es por nosotros que el Señor murió en una cruz y Él hizo la obra, no por superhombres. Tú y yo no debemos pretender ser perfectos, pero sí debemos buscar ser perfectibles en las manos de Dios, moldeables en sus manos, que el Señor pueda trabajar todos los días en nuestro corazón, que el Señor pueda modelarnos, y cuando el Señor nos hable, ser obedientes a la voz del Señor que nos dice, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra cuál es su voluntad, que nos indica lo que debemos hacer. El Señor siempre nos indicará las decisiones que debemos tomar. Y miren, yo siempre he contado esto y de pronto ustedes ya lo saben, pero yo tuve una adicción. Fui adicta a las galletas Festival de vainilla de paquete de 6. ¿Sí? Esa ha sido mi adicción, ¿no? Yo nunca me he emborrachado, nunca he fumado, nada de eso. Pero esa fue mi adicción. Y yo llegué a comerme 4 paquetes en una sentada, ¿no? Y el cuerpo me pedía galleta Festival. O sea, yo me sentía cual consumidora así. Y el día que la niña de la tienda, de la oficina, no tenía galletas Festival, yo me sentía ansiosa y la boca me sabía galleta Festival y yo quería galleta Festival. Y perdí el dominio propio con las galletas Festival. Pero un día me puse reflexiva en cuanto a eso. Porque ¿cómo puede ser posible que una galleta Festival te domine a ese punto, cierto? Que te haga sentir ansioso, que no puedas concentrarte en tu trabajo porque no te has comido la dosis personal de galleta Festival del día, ¿sí? Y yo me puse reflexiva y oré y hablé con Dios del tema, ¿sí? ¿Y saben qué habló Dios a mi corazón? Miren, si yo no tengo dominio propio con una galleta Festival, mucho menos podré tener dominio propio con cosas más relevantes, ¿cierto? Con otro tipo de tentaciones. Si una galleta me domina, ¿qué pasará cuando llegue otro tipo de tentación a mi vida? Y entonces entendí que yo tenía que ser ejercitada en el dominio propio. Y decidí, el Señor me guió a que por un tiempo debía abandonar las galletas Festival. Y estuve en proceso de desintoxicación de galletas Festival 21 días. Yo soy galletas Festival anónima, ¿sí? 21 días de desintoxicación de galletas Festival. Y miren, esto pareciera ser una bobada, pero en esas pequeñas cosas, si nosotros abrimos las puertas, ¿cierto? Si yo hubiera perdido el dominio propio en esto y hubiera seguido así, seguramente hubiera pecado luego en cosas más grandes, ¿sí? Y entendí que en esas pequeñas cosas yo tenía que tener cuidado. 21 días después de abandonar las galletas Festival, creo que ya no las necesité más. Y el Señor me ayudó y logré la victoria sobre mi adicción a las galletas Festival. Debemos enfrentar a través de una vida de oración y buscando al Señor nuestras debilidades. No podemos ser como Quasimodo que se esconde, como ese Quasimodo que se oculta del Señor, sino que es lo que Él quiere, que nosotros podamos ir con sinceridad al trono de la gracia
y poder presentarle a Dios nuestras debilidades. Eso es lo que Dios quiere. Una verdadera vida de oración es cuando yo me presento delante de Dios débil, roto. Yo no me presento como el hombre más espiritual o la mujer más espiritual. Me presento como soy con mis debilidades. Y puedo conversarle a papá de lo que siento, de lo que vivo, de lo que me duele, de mis luchas. Y puedo decirle, como decía Pablo, Señor, me basta tu gracia. Y necesito de esa gracia maravillosa para poder ser libre del pecado, de la debilidad y para poder caminar en victoria. Porque si hay algo cierto, es que Él sigue trabajando en nosotros. Pero necesita de algo muy importante, dependencia de Él. Tú y yo necesitamos volvernos adictos a la dependencia de Dios, si se puede decir así. Dependientes de su voz, dependientes de su palabra. No hay otro lugar a quien podamos ir sino a su presencia en los momentos de debilidad. No hay otro que pueda darnos el consuelo real a nuestra vida sino Jesús. No hay otro que pueda traer respuesta en los momentos de crisis sino Jesús. Y no hay otro que pueda hacernos libres en el momento de la tentación sino el Señor. No hay más estrategia, orar y buscar al Señor. Y cuando te cueste y sea gravoso entonces orar, ayuna. Y ayuna y humilla tu corazón y humillaré yo también mi corazón delante del Señor. Porque como lo dije en estos días, no sé cuándo, pero yo hablaba del ayuno y les decía, ayunar no es hacer un sacrificio, no es matarme de hambre para que Dios mire cómo se me pega el estómago y entonces conceda mi petición. Ayunar es humillar mi corazón, es rendirme, es pasar tiempo con Él. Claro, en un ayuno no comeré. En un ayuno ese tiempo que dedico a pensar en comida, lo dedico a meditar en la palabra de Dios y orar y buscar al Señor. Y en esa búsqueda del Señor, en ese rendir mi corazón en ayuno a Dios, en rendir mi alma y doblegar mi alma al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a dar respuesta. Dios me hará sensible a su voz. Entenderé lo que Él quiere hacer conmigo. Su palabra va a ser revelada a mi alma. Amén. Quiero ponerte un ejemplo que amo, es un ejemplo bíblico que amo, que nos puede reconfortar en esos momentos en que nos escondemos como Quasimodo, porque nos sentimos indignos de Dios por el pecado. Y quiero que me acompañes a Juan 21, versículos 15 y 17. Juan 21, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba pasando aquí? Y miremos el contexto de lo que había pasado anteriormente en la vida de Pedro. Pedro estaba pasando por un momento sumamente difícil en su corazón, porque Pedro hace un tiempo atrás había negado a Jesús. Y recuerden que Jesús se había anticipado, ¿no? Y le había dicho, oye, es que tú me vas a negar. O sea que Pedro ya estaba advertido de que eso podría suceder. Sin embargo, él hizo caso omiso a la advertencia de Jesús y lo negó. Y luego de la negación, lo que vemos en la historia es un Pedro que siente un profundo dolor, un amargo dolor por lo que hizo. De hecho, Lucas 22 nos registra algo maravilloso,
Y es que mientras Jesús estaba haciendo y viviendo el dolor de los azotes y de todo lo que estaba viviendo ahí mientras era juzgado, cantó el gallo, la tercera vez de la negación, y dice Lucas 22, y Jesús lo miró a Pedro. Yo no sé cómo tú te imagines la mirada de Jesús, pero yo no me imagino una mirada de, se lo dije. ¿Sí? Las miradas de las mamás cuando uno comete un error, ¿no? Se lo dije, ¿no? Yo creo que su mirada fue de compasión. Esa ya es primera de Paula 8:1, es mi interpretación, ¿cierto? Yo pienso que él lo miró con compasión y con amor. Y eso le pudo haber generado a Pedro más dolor, ¿cierto? Jesús, se despoja por un tiempo del dolor que siente físico por lo que está viviendo y se preocupa por Pedro, porque Jesús sabe lo que acaba de ocurrir y lo que va a pasar en su corazón. ¿Y Pedro qué hace? Huye como Quasimodo, ¿sí? Huye. Él le ha fallado al maestro, él lo ha negado y él sale corriendo y la Biblia dice, es más, es tan doloroso porque dice que en el momento de la negación aún él maldijo, ¿no? Ay, es que tu manera de hablar delata que tú estabas con Jesús, dice por allá una señora, y dice, no, yo no lo conozco, y empieza a maldecir. Mira todas las cosas que Pedro hizo, ¿cierto? En ese momento de tentación. Este momento fue tan difícil para Pedro que luego lo vemos en Juan 21 pescando. Y yo me atrevería a pensar que Pedro en algún momento pensó que iba a volver a ser Simón. ¿Recuerdan que él se llamaba Simón? ¿Cierto? Y el Señor le cambia el nombre, le dice, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Sí? Y él decide volver a ser Simón, él decide volver a ser un pescador. Él tal vez se sentía indigno. ¿Cómo podría Dios usarlo? ¿Cómo podría ser un instrumento en las manos de Dios si había negado al maestro? Y entonces se encuentra en una cena maravillosa que hay aquí, porque luego de haber cumplido con su función de pescar, de haber vuelto a su pasado, de haber pensado que ya no había esperanzas para él, que ya no había una nueva oportunidad, dice la palabra que Jesús viene a su encuentro y los llama mientras ellos están pescando, y cuando ellos llegan a la orilla, todos los discípulos, bueno, algunos, él les ha hecho el desayuno, ¿no? Y luego de que comen su pescadito con pan delicioso, Jesús se concentra en Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y los que saben y los que han estudiado el griego y la profundidad pues del texto, dicen que la palabra amor que utiliza Jesús ahí es el amor ágape, ¿no? ¿Me amas? O sea, le dice Pedro, ¿tú me amas con ese amor que está dispuesto a dar la vida por mí? Pero en ese momento Pedro ya no es ese Pedro impulsivo que decía, oh, daría la vida por ti. Ya ha sido roto, se ha equivocado, ha negado al Señor. Y entonces Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te fileos, amor de amigo, y ese amor es imperfecto. Y lo que creo yo que dijo Pedro fue, tú sabes, Señor, que yo no te amo con ese amor que está dispuesto a dar la vida por ti. Yo te amo con un amor imperfecto. Y muy a pesar de esa respuesta de Pedro, el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Le recuerda su llamada. Nunca más va a volver a ser Simón. Siempre será Pedro para Jesús. Porque Jesús no vio el pecado de Pedro. Jesús vio más allá lo que él podría hacer en Pedro. Y la transformación que haría en su corazón. 3 veces lo negó. 3 veces Jesús le hace la misma pregunta. Pero esa pregunta trajo restauración y trajo misericordia y una nueva oportunidad. Y ese, iglesia, es nuestro Señor. Porque cuando tú y yo pecamos y nos presentamos delante de Dios, el Señor nos dice, Paula, ¿me amas?
Y seguramente yo tendré que presentarme a Dios y decirle, Señor, tú sabes que te fileos. Porque si somos honestos, a veces en muchas áreas de mi vida, o hay días en que no estaría dispuesta a dar la vida por Él. Si somos honestos es así. Largo camino me resta en mi proceso por Dios. Y entonces tengo que decirle a Dios, y muchos de nosotros tendríamos que decir lo mismo, Señor, tú sabes que te fileos. Pero el Señor, que sabe el propósito que tiene con nosotros, vuelve y nos dice, no importa, apacienta mis ovejas. Sígueme sirviendo, sigue haciendo lo que estás haciendo, porque el que empezó la buena obra, la terminará. Porque yo sigo esculpiendo y trabajando en tu corazón. ¿Sabes qué dicen los historiadores? Que Pedro murió por la causa de Cristo. Murió crucificado también por predicar el evangelio de Jesús. Así que yo me atrevo a decir que Pedro llegó a amar a Dios, a Jesús de tal manera que dio su vida por Él. Llegó al punto, fue formado de tal manera que terminó amándolo con el amor ágape. ¡Wow! Yo quiero eso, ¿cierto? Yo quiero que el proceso de Dios termine en mi vida al punto que yo esté dispuesta a todo por Jesús. Los misioneros que se van a esos lugares, a esos países musulmanes, aman al Señor con ese amor ágape. Ellos se van, tal vez nunca vuelvan, pero están dispuestos a dar la vida por predicar el evangelio y porque muchos allá se salven. Entonces, ¿cuánto nos falta a nosotros proceso? Nos falta mucho, pero de eso se trata la gracia, iglesia. No se trata de un hombre intentando ser perfecto. No se trata de que tú y yo, en nuestras fuerzas, intentamos ser obedientes y perfectos para agradar a Dios. Se trata de un artista, de un alfarero, de un salvador, de Jesucristo, modelándonos, formándonos, trabajando en nuestro corazón y nosotros todos los días viendo fruto en nuestras vidas. Eso es la gracia. Tú y yo no lo merecemos, pero Él un día decidió amar a la humanidad y decidió amarte a ti y a mí a pesar de nuestro pecado y sigue trabajando en nosotros. Y el que empezó la buena obra, la terminará. Amén. Finalmente, recuerda algo. Lo único que Dios necesita de ti y de mí es un corazón rendido. Es un corazón que reconoce su debilidad delante de Dios. Es un corazón que se reconoce necesitado. Es un corazón que va a Dios y presenta su debilidad. Y cuando yo me presento vulnerable, le permito a Dios trabajar en mí. Los fariseos no eran así. Ellos se creían los más, ¿no? Ellos se creían los mejores y los perfectos. Y por eso el Señor les dio tanto tastaz. Porque ellos no se consideraban débiles, sino se consideraban superiores a los demás. ¿Y por qué Él miró a los pecadores de ese tiempo? ¿Por qué miró a la prostituta? ¿Por qué miró al débil? Porque ellos sí querían ser perfeccionados por Dios.